la nueva concepción que tiene que ver con lo que se trabaja a nivel de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, que en su estructura tiene 3 subdirecciones, una que es la subdirección de recursos jurídicos, la otra la subdirección de representación externa y la que yo dirijo en este momento como encargado, que es la subdirección de normativa y doctrina. Gracias. Cada una de ellas ejerce su rol al interior de la DIAN en cumplimiento de las funciones y competencias que tiene constitucionalmente y por el decreto 4048 que señala toda la competencia de cada una de las áreas funcionales de la DIAN. En lo que respecta a la subdirección normativa y doctrina, es importante tener en cuenta que allí se centraliza todo lo que tiene que ver con las inquietudes, con las dudas que se presentan en el momento de uno aplicar la norma, ¿frente a qué? A la interpretación jurídica. Y cuando hablamos de interpretación, es buscar darle el alcance adecuado y jurídico a lo que exegéticamente muchas veces cualquiera de nosotros trata de aplicarlo. Es que dice ahí eso, pero nos olvidamos de la exposición de motivos, del espíritu del legislador y qué se quiso con esa norma. Entonces, ahí viene en efecto la situación concreta y precisa que relacionó la ley 1607 para darle atención a este tipo de consultas que todo ciudadano colombiano en ejercicio del derecho de petición y ahora con la ley 1755 de junio de este año que reglamentó el derecho de petición, en ejercicio de ese derecho vienen las consultas que tienen un término de 30 días prorrogables a un término similar en la medida de la congestión que se da con tantas y permanentes solicitudes que se hacen a lo largo y ancho del país y ahora como somos de una economía global e internacional, también los extranjeros permanentemente vienen haciendo consultas y que hay que responderles en ejercicio de ese derecho. De tal manera que un elemento importante y que creo yo necesario de alguna manera con respecto a